Dios los bendiga, hermanos. Los invito a meditar en la palabra de Dios y para ello vamos a abrir la Biblia en el libro de Números, capítulo 16. Es un capítulo bastante extenso, tiene 50 versículos. En ese pasaje de la Escritura encontramos la rebelión de Coré. Así le he intitulado yo a este pasaje en nuestra meditación. Y ya hemos visto, pero es bueno recordar lo que la Biblia nos dice en este pasaje de la Escritura. Realmente desde el capítulo 11 venimos viendo todos los problemas que tenía el pueblo de Israel, que se quejaba tanto. Primero se quejaron, dice la Biblia, y no se sabía ni por qué. No está escrito en la Biblia qué fue el motivo de la queja. Pero después se quejaron porque estaban hastiados del maná. Ya no querían maná, querían carne. Y estaban protestando contra la comida de Dios. Ya hemos hablado de eso en el sentido de que la comida de Dios hoy es la palabra de Dios. Y algunas personas también se hastían de oír la Biblia. Qué triste es que haya en la gente que conoce a Dios esa actitud de que se aburren de lo espiritual, del maná. Pero después protestaron contra el líder que Dios les había dado. Dios había dado a Moisés como un don, así como dio a los apóstoles, profetas y a los hombres del Nuevo Testamento, evangelistas, pastores, maestros. Ellos son dones de Dios para la iglesia. Pero ellos dijeron, ya no queremos oír más a Moisés. Y estaban molestos por el líder que Dios les había dado. Entonces no querían la comida de Dios. No querían el líder de Dios. Después fueron a la tierra prometida y también rechazaron la tierra prometida. No querían la tierra prometida. Y posteriormente vemos que hay protestas y protestas del pueblo murmurando, quejándose, nunca estaban contentos. Y en el capítulo 16 viene otra rebelión, Y aquí es interesante que la forma en que Dios trató la cosa sí fue durísima. Sí fue una cosa durísima la que hizo el Señor. Porque aquí sí envió un juicio duro contra la gente. Atrás había hecho cosas Dios. Había quemado el campamento en parte. Había dicho Dios que iba a castigar a toda la nación por causa de toda la murmuración y la queja que había. Pero aquí hubo un problema que llegó al colmo, por decirlo así, esta actitud de queja y de murmuración. Es muy importante estudiarlo porque nos llama la atención que en la Biblia se ataca toda forma de pecado, pero en todas estas se dice que Dios estaba enojado, que Dios estaba irritado, y a veces uno cree que murmurar, que estar hablando, que estar quejándose, no importa, y aún todo el mundo se une a la queja, les gusta hacer eso a las personas, pero es una de las cosas que más molesta a Dios, si lo podemos decir en esa forma de hablar. Nosotros sabemos que Dios es perfecto, pero aquí se ve que había enojo de parte del Señor. Así que yo quisiera que viésemos el capítulo 16 de Números, pero vamos a orar y después seguimos en esta meditación. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos enseñas y porque nos presentas cómo es tu carácter y cómo quieres que sea nuestro carácter. Ayúdanos, Señor, a ser personas no murmuradoras, que seamos personas que cuando hablan algo lo piensan primero y piensan no en herir a los demás ni en molestar, sino que pensamos en edificar con nuestra boca, con nuestra palabra, con lo que tú nos das. Señor, ayúdanos a entender y a tomar la mejor actitud delante de tu presencia, porque tenemos una responsabilidad contigo.
Gracias, Padre, porque estamos seguros que tú nos vas a conducir en esta meditación y a hacer, Señor, que tu Espíritu Santo implemente en nosotros el carácter de Cristo. Nos ponemos en tus manos y agradecemos la iluminación de tu Espíritu en el nombre del Señor Jesús. Amén. Veamos entonces este pasaje de la rebelión de Coré en Números capítulo 16. Hay varias cosas. La primera, se ve lo que fue la mera rebelión. Eso lo encontramos en los primeros 3 versículos. Después vamos a ver una convocación que hizo Moisés para resolver el problema, y eso aparece en los capítulos 4 hasta el 19. A partir del versículo 20 se ve el juicio de Dios, lo que Dios hizo contra estas personas que estaban aquí ya en una rebelión abierta. Ya no estaban solo hablando mal, ya no solo estaban quejándose del maná o del líder o de la tierra. No, aquí ya fue una rebelión abierta. Y es tremendo, pero con murmuraciones empieza lo que después termina en una rebelión abierta. Es interesante todo lo que el libro de Números nos presenta aquí. Y vamos a ver cuál fue el juicio del Señor. Y hay algo que ocurre al final, y es que el Señor confirma a Aarón como sumo sacerdote de Israel, a pesar de todas las rebeldías y todo que había de parte de otros hombres que también eran levitas. Tenían la opción a llegar a ser sumos sacerdotes, pero cuando Dios lo dijera. Veamos entonces aquí en el versículo 1 cómo empieza la rebelión. Dice: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés. Y se mencionan los nombres de estos hombres porque eran todos príncipes. No fue que se levantó a hablar la gente sencilla de Israel. Eran los líderes los que estaban hablando contra Moisés. Eran personas que tenían principado en Israel. Y es interesante, a veces ocurre que se da ese problema, que cuando hay varios líderes y piensan bien varios, hay gente que empieza a hablar mal de la otra, precisamente porque tienen capacidad de juzgar. Y en lugar de colaborar con la obra del Señor, empiezan a criticar y a criticar y a criticar. Esa es la manera de ser. Porque una persona, digamos para aplicarlo en el día de hoy, en una iglesia, una persona sencilla, digamos, perdonen que voy a decir, hasta analfabeta en la iglesia, no se mete a hablar contra nadie. Son las gentes que tienen cierto pensamiento, pero desafortunadamente cargado también de carnalidad. Ese es el problema. Y estos que están aquí eran personas de mucha importancia. El versículo 2 al final dice: varones de renombre. Eran personas con capacidad y eran de renombre, eran príncipes. Pero hasta se menciona el nombre ahí de Coré, de Datán y On, porque estos eran levitas. Hasta eran primos de Moisés y de Aarón, eran sus primos, eran de la misma tribu y tenían capacidad. Pero si Dios había puesto a Moisés en el primado o en la cosa más importante de dirigir al pueblo, y a ellos los había puesto en segundo término, no era para estar molestando, sino para llevar a cabo el trabajo de la obra del Señor. Pero ellos se molestaron, y por supuesto ya atrás había habido murmuraciones, quejas, y Dios había dado codornices y había hecho tantas cosas para satisfacerlos, pero siempre con el enojo de Dios, enojado. Dios estaba molesto. Si Moisés tuvo que interceder varias veces para que Dios no destruyera a toda la nación, tuvo que hacerlo. Y por supuesto, no debemos pensar que por fuerza Moisés tenía que parar a Dios. Él es misericordioso en sí, pero es que todo esto quedó como lección para nosotros, de cómo debemos comportarnos. Pero dice en el versículo 3, y se juntaron contra Moisés estos 3 personajes y los 250 príncipes, todos eran del consejo, dice, formaban el concilio de Israel.
Fíjense, la gente que debía colaborar con Moisés era la que estaba molestando a Moisés y a Aarón. A ellos les habían puesto en el concilio para ayudar, pero ellos estaban molestando más. Se juntaron contra Moisés y Aarón en el versículo 3 y les dijeron: basta ya de vosotros, ya estamos cansados de ustedes, basta ya, ya no los queremos, porque toda la congregación, todos ellos son santos. ¿Qué están diciendo? Aquí cualquier hermano israelita puede dirigir al pueblo de Israel, no lo necesitamos a ustedes. Eso es lo que estaban diciendo. Todos son santos, así que todos pueden estar ahí. Pero hermanos, Dios había puesto a Moisés, Dios había nombrado a Aarón, y aún a ellos les había dado el privilegio que tenían, no para molestar, sino para ayudar. Pero fíjense, hermanos, esta historia, estamos viéndola 1400 años antes de Cristo. Pero si uno va a la época de Cristo, igual era la gente. Y si uno se va 20 siglos o 21 siglos después de Cristo, igual es la gente. No se dan cuenta de la voluntad de Dios y que uno debe amar la obra del Señor, amar a Dios y tratar de ayudar y no de molestar. Pero no lo entiende. E incluso se predica lo que se está predicando y no se entiende. Entonces, pero gracias a Dios que está la palabra para que aquellos que son entendidos hagan la voluntad de Dios. No importa si muchos no la hacen, yo la tengo que hacer. Yo soy responsable de hacer la voluntad de Dios. Pero así hicieron. Y dijeron ellos, al final del versículo 3 hay una pregunta, les preguntan a Moisés y a Aarón: ¿por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Ustedes se han puesto sobre nosotros. Ustedes están señoreando sobre nosotros. No querían aceptar el liderazgo de Moisés y Aarón. Y ahí está la rebelión. Pero miremos lo que hizo Moisés. Versículo 4. Cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro. Y esa actitud ya la hemos visto en Moisés en todos los capítulos anteriores con la murmuración. ¿Qué hizo él? Arrodillarse y ponerse a orar delante de Dios. No se puso a pelear con ellos. No les dijo nada, sino se postró sobre su rostro. Y dice el texto: y habló después de orar a Coré y a todo su séquito, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo. Es probable que al estar orando tuvo alguna revelación, y por eso le dijo: mañana va a mostrar Jehová quién es suyo. Va a mostrar quién es el jefe, a quién ha puesto él. Porque Moisés no se había puesto él mismo. A Moisés Dios lo llamó, allá en la zarza ardiendo en el desierto, lo llamó. En cambio, a Datán y a Ahón y a Abiram y a todos estos rebeldes, a ellos los había llamado Moisés para ayudar. Pero a Moisés lo llamó Dios directamente. Así que lo que él estaba haciendo estaba bien. Versículo 6 dice: haced esto, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Dios escogiere, aquel será santo. Esto os baste. Cuando miren a quién escoge Dios, que ahí ya basta, ya no sigamos en este problema, ya no estemos peleando. Esa era la forma en que él quería tratarlo. Dice el versículo 8, le habló Moisés a estos hombres y les dijo: os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová. Para ustedes es poco privilegio estar sirviendo en el tabernáculo de Jehová. Ustedes lo que quieren es ser el jefe. Pero ¿no les basta con el privilegio que Dios les ha dado? Deberían estar contentos de poder quemar el incienso, de poder participar en las cosas del tabernáculo. Deberían estar contentos. El día que Jehová quiera que ustedes sean el jefe de la teocracia, entonces Él los va a poner ahí, pero no se quieran poner ustedes solos. Pero miren, hermanos, aquí está el motivo de la rebeldía. Y por eso al final del versículo 10 les pregunta: ¿procuráis también el sacerdocio? Y aquí el concepto es que si alguno quiere un alto privilegio, no lo debe tomar
sino debe esperar que Dios lo ponga ahí. Eso debiéramos entenderlo. Si en la vida que el Señor nos ha dado, no sé cuántos años nos va a dar Él, y estamos en la iglesia tal vez sirviendo en el diaconado, hagámoslo con amor. Es probable que al paso de unos 5 años vamos a ser ancianos de la iglesia. Y es probable que después vamos a ser el pastor de la iglesia, pero esperemos que Dios nos vaya poniendo. No querramos ponernos nosotros ahí antes de que Dios nos ponga y autonombrarnos o querer usurpar el lugar de otro, sino esperar que Dios lo ubique a uno. Eso es lo que está diciendo. ¿Os parece poco? Y ahora también procuráis el sacerdocio. Versículo 11. Por tanto, tú y todo tu séquito, le dice a Coré, sois los que os juntáis contra Jehová. Ustedes se han asociado contra Jehová. Dice, pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? ¿Qué es Aarón? ¿O qué soy yo? Dice Moisés, para que murmuren contra nosotros. No deberían de estar haciendo eso. Y agrega, y envió Moisés a llamar a Datán, a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá. Eran rebeldes, hermanos, no tenían un espíritu humilde. Cuando Moisés le dijo, vengan, vamos a platicar, no vamos, dijeron. Era gente peleonera ahí en el pueblo de Israel. Lamentablemente el espíritu de estos seres de Datán y Abiram, de On, de Coré, ese espíritu no se acaba, hermano. Eso no se acaba. Ya se acabó el pueblo de Israel como historia de religión. Empezó la iglesia y el espíritu de Coré siempre está ahí. Por eso en la carta de Judas, él dice que algunos perecieron en la contradicción de Coré y que no hay que imitar a esa gente. Así dice Judas. Pero ellos no quisieron ir. Y en versículo 13, miren lo que hicieron. Le dijeron esto a Moisés. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel. ¿De dónde habían venido ellos? De Egipto. Y le dice, es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel. Ese era el nombre, la tierra que fluye leche y miel, era el nombre que el Señor, que Jehová, le había dado a Canaán, la tierra prometida. Y ellos le ponen ese nombre a Egipto. Al lugar de donde ellos salieron de la esclavitud le llaman tierra que destila leche y miel. Están blasfemando contra el Señor. Y le dice, para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñoré de nosotros imperiosamente. Y hermanos, Moisés era un hombre manso. Moisés era un hombre que sabía manejar al pueblo, que intercedía por él, que lloraba por ese pueblo, que era un siervo de Dios. Pero ellos eran unos rebeldes terribles que no reconocían la humildad de ese siervo, que no reconocían la mansedumbre de ese siervo. Y por cosas que ellos tenían, enojados, estaban atacando al siervo de Dios. Pero ellos no se daban cuenta que al atacar a Moisés estaban atacando a Jehová. Que al hablar mal de la tierra prometida estaban hablando mal de Jehová. Que al no querer a Aarón estaban atacando a Jehová. Y por eso dice que estaban contra. Y fíjense que Moisés los está convocando para que resuelvan el problema. Pero dicen, no vamos. Y empiezan a blasfemar. Dice el versículo 14, ni tampoco nos has metido tú en la tierra que fluye leche y miel. No nos has metido. Eres un fracasado. Eso es lo que le están diciendo. Un incompetente. No sabes. Sabemos más nosotros que tú. Eso es lo que están diciendo. No nos has metido a la tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras en viñas. Sacarás los ojos a estos hombres. No subiremos. Una rebelión espantosa. Y hay una cosa que hay que notar aquí. Es Moisés un siervo aprobado. Bueno. Y ellos lo están atacando. Y ellos no son nada buenos. Son blasfemos. Están hablando contra el Señor. Por eso en el versículo 15 dice, entonces Moisés se enojó. Es raro encontrar esto en el Pentateuco, de que Moisés estuviera enojado. Siempre está orando o algo así. Primero oró, después los convocó. Ellos blasfemaron. Entonces sí, ya enojaron a Moisés.
Porque Moisés era un ser humano también. Hay un momento en que la persona, por mansa que sea, se molesta. Y dice, Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová, no mires a su ofrenda. Fíjense que atrás siempre Moisés está intercediendo, no mates al pueblo. Mira, Señor, ¿qué van a decir los egipcios si tú matas al pueblo? Y intercediendo por ellos. Pero aquí le dijo, Señor, no mires su ofrenda. En otras palabras, no les recibas la ofrenda. Ya le hace una petición a Dios en contra de ellos. Siempre había orado a favor de ellos, pero aquí ya no. Y a veces las personas creen que el siervo de Dios o Dios mismo solo tiene que ser amor y amor y amor y amor. Se les olvida que también puede ser justo Dios. Se les olvida que Dios también es fuego consumidor. Y también no se ponen a pensar que una persona mansa, humilde como Moisés, un momento puede decir, no, esta gente ya no merece esto realmente. Y eso fue lo que pasó con Moisés. Le dijo, Señor, no mires su ofrenda, ni un asno, ni aún un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. No hay razón para el enojo de ellos, y tú lo sabes, Señor. Yo no les he hecho daño, lo que les he hecho es bien. Entonces, Señor, ya no los oigas, ya no les recibas su ofrenda. Está pidiendo ya en contra de ellos. Versículo 16, después dijo Moisés a Coré, tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová. Jehová va a ser el que va a juzgar, no soy yo. Y tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos y acercaos delante de Jehová. Les está diciendo, vayan, ofrezcan el incienso, a ver si Dios los recibe. Hermanos, para mí aquí hay una cosa muy medular en cuanto a la aplicación en estos días de la iglesia, porque aquí estamos en el tiempo de Israel. La gente de verdad iban con Moisés, era el único pueblo redimido, solo ahí se podía estar buscando verdaderamente a Jehová y siguiendo a Jehová. Eso no es igual en estos días. Hoy si uno va a una iglesia donde no le gusta algo que está pasando ahí, se puede ir a 1000 iglesias si quiere. Esta gente no, ellos tenían que ir ahí con Moisés. Y si no, volverse a Egipto o saber qué hacían, pero realmente solo les quedaba esa alternativa. Y aún ahí, ellos tenían que respetar al jefe de la teocracia. No ser blasfemos, no ser murmuradores, no ser así. Pero fíjense que en la actualidad, si uno asiste, por ejemplo, a una iglesia en la cual los líderes verdaderamente están fallando, digamos que están equivocados y que todo lo que quiera, uno debe saber actuar ahí. Yo creo que ninguno debe ir a una iglesia y si un líder es corrupto, digamos, venir y a ponerse a pelear con el líder. Yo lo que haría en una iglesia así es irme a otra iglesia, pero no ponerme a pelear con el pastor de esa iglesia, aunque yo no esté de acuerdo con él. Pero hoy todavía hay más facilidad. Aquí con Moisés no, porque ahí si se iban para otro lado tal vez hasta perecían. Y sin embargo ahí tenían que ser obedientes, amorosos con Moisés, con Aarón, serviciales, y no ponerse en todo lo que se pusieron. Pero fíjense que en el día de hoy, digamos que uno va a una iglesia en donde verdaderamente ya se torció el liderazgo, ya no predican la palabra, están enseñando doctrina falsa o hay inmoralidad. 2 razones por las que yo sí me iría de una iglesia. De que haya doctrina falsa, por eso sí me voy de una iglesia. Y porque haya inmoralidad. Si son inmorales los que están al frente de la iglesia, si son corruptos, si se han vuelto negocio la iglesia, si solo le están sacando dinero a las ovejas, eso es inmoralidad. Entonces yo pienso que sí es tiempo de salir de esa iglesia, pero no peleando. No peleando. No tengo que ir a decir, mire, usted es aquí, usted es acá, al líder. Si yo observo que eso es así, lo que debo hacer es buscar otra iglesia de las miles a donde podría asistir hoy e ir a otra iglesia. Y es mejor que me vaya a una donde haya necesidad.
Porque mucha gente lo que hace es ir a aquella iglesia, porque ahí asisten 5,000, 10,000 o 20,000. No, mejor ir a una pequeña donde uno pueda servir, donde uno pueda dar y no solo ir a pedir. Porque hay mucha gente que lo que llega a las iglesias, a ver qué me van a dar. No, hermanos, Jesús dijo que es mejor dar que recibir. Pero uno no entiende eso. Parece que el Señor lo dijo ahí solo para una teoría, pero no para una práctica. Entonces yo pienso, 2 razones me sacarían a mí de una iglesia en el día de hoy. La inmoralidad y la doctrina falsa. Por eso sí me voy. Pero porque fui a la iglesia y no me saludaron, y no me dieron la mano, y no sé qué. Esas son tonterías por las cuales yo no me iría de una iglesia. Y es que a veces no se puede saludar a todos, no se puede hacerle todo a todos. Y hay gente, ay, es que ahí ni lo saludan a uno. Ay, es que ahí no hay amor. Si no hay amor, empiece usted a dar amor y entonces ya va a haber amor. Pero no entendemos. Todo lo queremos servido. No queremos servir a los demás, sino que nos sirvan a nosotros. Y con eso lo que estamos haciendo es negando el Espíritu de Cristo. Eso es lo que estamos haciendo. Es que ahí tal fulano que es líder no cumple con no sé qué. Hermano, si alguien deja un vacío, llénelo usted, ayude usted. Pero qué triste cuando la gente solo se dedica a murmurar. Y eso fue lo que pasó aquí. Entonces yo le repito, si las cosas no cambian en la iglesia donde usted va, a pesar de que usted ya oró por los líderes, a pesar de que usted ya se acercó con amor a decirle a los líderes, mire hermano, yo veo que aquí hay algo que hace falta. ¿Será que lo pueden llenar ustedes? O déjenme el privilegio y lo voy a llenar yo. Si usted ya fue con todo y sigue la cosa mala, váyase a otra iglesia. Eso estoy dando esa recomendación porque en la actualidad esto que está pasando aquí pasa en miles de iglesias. Y la gente no habla, no trata de solucionar problemas, sino lo que les gusta es molestar, murmurar, quejarse, igual que el pueblo de Israel. Pero yo estoy hablando todo esto porque lo que pasó aquí no nos debe pasar a nosotros. Así que la última cosa que yo le diría, así recalcando, váyase de una iglesia solo por inmoralidad o por doctrina falsa. Y tenga cuidado de no poner en su historia personal como hijo de Dios, de que usted es un rebelde en la iglesia. O que usted fue parte de un grupo que logró echar al pastor de la iglesia. No ponga eso en su currículum espiritual, porque un día Dios le va a pedir cuentas. Tal vez no se las va a pedir aquí. Ojalá se las pidiera aquí, para que no se las vaya a pedir en la eternidad. Porque yo sí preferiría que Dios me castigue aquí en este planeta y no que me vaya a mandar al castigo eterno. Yo sí. Y da lástima cuando Dios, uno ve que no le hace nada a gente que se porta tan mal. Porque uno dice, a lo mejor no son hijos de Dios. Y por eso Dios no les hace nada. Porque les va a pedir cuentas en la eternidad. Hermanos, yo prefiero que Dios me pida cuentas aquí. Yo prefiero que me castigue aquí, pero que no me condene con el mundo. Yo creo que eso es bíblico. Entonces, esto es muy importante. Así que, por favor, cuidado, hermanos. Cuidado con la murmuración. Cuidado con la rebeldía. Cuidado con esa actitud negativa de solo estar queriendo destruir la obra del Señor. Sea usted los que construyen. Y si en aquel lugar donde usted va no es bueno, váyase a otro lugar donde haya más necesidad. No busque las multitudes, no busque edificios maravillosos, busque donde servir al Señor de todo su corazón. Ahí busque, donde haga falta, donde haya necesidad. Porque a veces uno no entiende eso, hermano, y anda buscando solo otras cosas. Regresemos aquí. Yo creo que esta aplicación era muy importante, por eso la hice. Dice en el versículo 19, cuando ya llegaron al punto de hacer el ofrecimiento del incienso,
Dice, ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación. No, Coré no perdía su tiempo. Él no perdía su tiempo. Moisés le está diciendo qué hacer y él ya tenía a la congregación en contra de él. Y había ido a hablar por todos lados para que se le opusieran a Moisés. Dice ahí el texto, el 19, ya Coré había hecho juntar, ya lo había hecho. Porque la gente que destruye la obra del Señor es así para trabajar. Los que construyen son más lentos. Y hay muchos que solo están sentados. Y cuando le llegan a decir cositas, ahí están poniendo atención. Y dice, ya había hecho juntar a toda la congregación. Ya los tenía listos. Miren la rebelión de Coré, hermanos, qué espantoso el carácter de esa gente. Y dice versículo 20, y Jehová habló a Moisés y a Aarón, diciendo, apartaos de entre la congregación y los consumiré en un momento. Voy a matar a todos. ¿Por qué? Porque Coré, Datán y On ya tenían a toda la congregación en un complot. Ya lo tenían. Imagínense, hermanos, cómo trabajaba esa gente. Y dice el Señor, apartaos, le dice a sus verdaderos siervos, porque voy a destruir a todos. Y Moisés todavía, como era tan amoroso, dice, y ellos se postraron sobre sus rostros, Moisés y Aarón, y le dijeron, Dios de los espíritus de toda carne, no es un solo hombre el que pecó, no es un grupito el que está hablando. ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Intercede. Porque aunque era un grupo de rebeldes, ya la congregación estaba apoyando la rebeldía. No eran ellos rebeldes en sí, sino apoyando. Y dice el texto en versículo 23, entonces Jehová habla a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abirán. Les dice, ya no le voy a hacer daño a la congregación, pero apártense de donde están esos rebeldes, porque ellos sí ya no se escapan. Fíjense, hermanos, que incluso estas personas hasta seguramente creían que estaban en lo correcto, porque hasta tenían a la congregación a su favor ya. Y cuando les dijeron de quemar incienso, no les dio pena. Fueron a encender los incensarios. No sabían que estaban contra el Señor. O si lo sabían, de verdad eran personas contumaces y rebeldes, necios. Dice el texto en versículo 25, entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram y a los ancianos de Israel y fueron en pos de él, y él les habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos. Por esta frase yo pienso que ellos no eran creyentes y estaban en el liderazgo, imagínense, y no eran creyentes, le llama hombres impíos. En otras versiones de la Biblia dice hijos de Belial, o sea, hijos del diablo. Eso eran ellos. Y estaban ahí queriendo ministrar en el templo. Y Dios les había permitido porque eran levitas. Versículo 27. Al final dice, Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas. Todavía con un espíritu de desafío ahí. Estaban en las tiendas. A ver qué es lo que nos va a pasar. ¿Qué es lo que nos va a caer? Y ya toda la gente alejada de ellos. Versículo 28. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese estas cosas y que no las hice por mi propia voluntad. Les dice, yo no me puse aquí del líder del pueblo de Israel, Dios me puso. Y todo lo que estoy haciendo me lo ha mandado el Señor. No es mi voluntad. Y ustedes lo van a saber. Versículo 29. Si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Si Dios no hace nada aquí, si ellos mueren como morir en su camita, ahí despidiéndose de sus seres queridos, si así mueren, Jehová no me envió. Pero si mueren de otro modo, Jehová fue el que me envió. Versículo 30, mas si Jehová hiciere algo nuevo, algo nunca visto, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Ahora, aquí hay dos versículos un poquito extraños.
Uno es este que acabo de leer, el 30, y el otro es el 33. Y dice, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol. Porque algunas personas, a la luz del resto de la Biblia, sabemos que el Seol es a donde va el alma de la persona, no el cuerpo. Y algunas personas al ver este pasaje, que se abrió la tierra y se fueron, dicen el Seol está en el centro de la tierra porque ahí se fueron ellos. Pero lo que está diciendo el pasaje es que ellos descendieron vivos al Seol porque no se murieron y después los fueron a enterrar, sino se los tragó la tierra en cuerpo y alma. Ese fue su castigo. Obviamente, al morir y al ahogarse en la grieta donde se fueron, su cuerpo quedó ahí, pero su alma fue al Seol. Pero para ir al Seol se fueron en vida, no tuvieron que morirse y que hubiera un servicio fúnebre y que los fueran a enterrar, sino de una vez se fueron así, por castigo del Señor. Y entonces aquí esto se convirtió en una tumba masiva, es decir, una tumba común para ellos y sus familias, porque ahí dice la Biblia que los hijos, las esposas y aún niñitos se fueron entre todo eso. Fue el castigo del Señor. Pero hay una cosa, es interesante solo para que nos demos cuenta que no era ahí el Seol, sino que ellos se fueron al Seol. Dice la Biblia en el versículo 32, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos a sus casas. Las casas no se fueron al Seol. Si el Seol fuera ahí, a donde ellos hubieran ido a caer, estaban las casas también en el Seol. Pero al Seol no van casas. A todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Los bienes se quedaron sepultados ahí. Los que se fueron al Seol, o sea, al lugar de los muertos, al lugar donde van los espíritus de los muertos, fueron los espíritus de ellos. Hay que entender bien esto. Ahora, de todos modos, ese es un detalle así muy especial de la teología, pero de todos modos, el punto fue que por rebeldes, por opositores, se fueron de este mundo. Ese fue el castigo de Dios y fue horrible. Por supuesto, toda la gente cuando vio todo esto salió huyendo. Dice el versículo 35 algo más. También salió fuego, Dios mandó fuego, de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Estaban quemando el incienso a Jehová y Él los mató. No dijo, como me están quemando incienso es para mi gloria, que sigan. No. Una gente rebelde que quiere servir al Señor está equivocada. Al Señor no se le sirve con espíritu de rebeldía, de murmuración, de queja y de todo eso. Se le sirve con amor. Se le sirve para edificar, no para destruir la obra del Señor. Hay que hacerlo así, hermanos, porque si no, tengamos mucho cuidado. El que sirve al Señor, el que predica, el que canta en un coro, el que es anciano, diácono, debe en su vida espiritual tener cuidado y no ser un rebelde, no ser una persona que solo habladuría, murmuración, chisme y de todo eso es. Debe tener cuidado, porque nuestro Dios es santo y es fuego consumidor y a Él no le interesa su actividad. A Él le interesa su carácter, eso es lo que le interesa a Dios. Su actividad no la quiere Dios si su carácter no es de una persona en comunión con Dios. Dios no quiere nada suyo, lo quiere a usted. Hay gente que cree que aquí está mi diezmo, aquí está el dinero, aquí está todo, aunque yo viva mal. No, hermano. Dios no quiere su dinero, lo quiere a usted. Y no quiere su actividad, sino quiere la comunión que usted tiene con Dios. Por eso fue que aunque estaban quemando incienso, los mató. El incienso era para darle a Dios homenaje y gloria y es representativo de la oración. Pero a Dios no le interesa su incienso. Le interesa que usted no sea rebelde, que no sea murmurador. Eso es lo que sí le interesa, porque la murmuración destruye la iglesia, destruye la reputación de las personas que están ahí.
destruye a los demás cuando uno anda chismeando, anda destruyendo la reputación de otras personas. Y cómo cuesta restaurar a una persona de la que han hablado mal. Por eso es que es tremendo cuando a alguien lo meten a la cárcel inocentemente, porque ya no se puede quitar de que estuvo ahí, aunque sea una persona honrada, porque cuesta levantar la reputación. Entonces, hermanos, ya ven ustedes por qué odia a Dios tanto, al quejoso, al murmurador, y por qué hizo todo lo que vemos aquí. Sin embargo, hermanos, ya no vamos a poder avanzar más, pero noten lo que pasó en el versículo 40, el 41. Al día siguiente de que Dios mató a todos estos, miren lo que pasó. Toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés. ¿Qué les parece la historia? Venimos desde el capítulo 11. Al otro día murmuraron. ¿Vieron cómo se tragó la tierra a los rebeldes? Y al otro día estaban murmurando otra vez. ¿Y qué era la murmuración? Les dijeron a Moisés y a Aarón: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. ¿Quién era el pueblo de Jehová? Datán, Abirán, On y todos los rebeldes eran el pueblo de Jehová. ¿Qué les parece a ustedes? La congregación, ¿vieron lo que hizo Dios? Y al otro día le llamaban pueblo de Jehová. ¡Ay, pobrecito Datán! ¡Pobrecito On! Ustedes fueron los que mataron. No se daban cuenta que era el castigo de Jehová el que estaban llevando esas gentes. Entonces, hermanos, ¿qué podemos esperar nosotros? Si aquella gente que vio todo eso era inentendible, entonces ¿cómo será la que no mira todo eso? La que está esperando hasta el día del Señor para que el Señor le diga: no os conozco, apartaos de mí, obradores de maldad. Y que los que queremos obedecer al Señor, y yo lo que quiero oír cuando llegue ese momento es: bien hecho, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Qué es lo que quiere oír usted? Yo espero que quiera oír las palabras de aprobación del Señor, de que usted era una persona que vivía en comunión con Dios, tratando de edificar, no tratando de arruinar la obra del Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y queremos, Señor, de nuevo encomendar nuestras almas a ti, que eres nuestro fiel Creador y nuestro Redentor, por la obra de Cristo a nuestro favor. Padre, ayúdanos a ser personas que colaboran contigo, que están dispuestas, Señor, a servirte, a amarte, a obedecerte. Y, Señor, si algo no nos parece en algún lugar donde estemos, donde se dice que se hace tu obra, ayúdanos, Señor, a ser sabios para ver si tu voluntad es estar ahí todavía, oírnos, Señor. Si vemos falsa doctrina, si vemos inmoralidad en los dirigentes, que con nuestra boca cerrada nos vayamos dejándote a ti el castigo o la recompensa de aquello que no entendemos. Pero, Señor, que no seamos nosotros de los que se rebelan, de los que destruyen tu obra, de los que están tratando de oponerse y de no dejar que se hagan las cosas. Que veamos, Señor, las miles de bendiciones que nos das a través de tu iglesia, y en lugar de ver solo algún detalle equivocado, Señor, que querramos servirte y hacer tu voluntad y agradecerte lo que nos das. Gracias, Señor. Reconocemos que no hay ningún siervo impecable, todos nos equivocamos, pero tú conoces el fondo de nuestro corazón y nuestro amor hacia ti. Y, Señor, que eso sea lo que prospere en la vida de cada uno de nosotros. Nos ponemos en tus manos y agradecemos tu bendición en el nombre del Señor Jesús. Amén.